Bueno, buenas tardes a todos los asistentes a este foro. Son las 5:01. Hay 13 participantes en este momento. Vamos a esperar hasta las 4:05 entonces para dar inicio a la intervención del ingeniero Jorge Forero. Sí, 5:05. Como silencioso, ¿no? Sí. Hola a todos, buenas tardes. Yo no sé, yo acabo de entrar. Tómalo, Fernando. Mucho juicio. ¿Qué tal, Jorge, Eduardo, Armando? ¿Cómo vamos? No veo Buenas más tardes. gente. Vale. Buenas noches, buenas tardes. Sí, por aquí estamos todos ya. Cristóbal, ¿sí le escucho? Señor, sí. Muchachos, ahí me llegó información de los no convencionales. Hay libros. El que esté interesado. ¿Los tienes electrónicos? Sí, son pesados, pues, pero se hace el intento de enviar. ¿O ponerlos en... ¿Cuál te llegó, Armando? Llegaron los libros, ya te digo. Shale Engineer Mechanic, Shale Gas Production Process, Unconventional Opportunity. Son cuatro libros. Cada uno pesa. Y por ahí se puede enviar, están comprimidos, se puede enviar. Por el me llegaron, pues yo creo que se pueden enviar. Y si no, pedirle el favor ahí a Cristóbal que él los sube al Drive, o si tú los puedes subir. Sí, sí. Sí,
Ya por la vía interna me contás y coordinamos para eso. Listo, Cristóbal, ok. Bueno, señores, son las 5:06 de la tarde. En estos momentos hay 18 participantes del foro. Damos inicio entonces a este 14º foro conversatorio. Los exresidentes de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, damos la más cordial bienvenida al conversatorio programado para hoy, viernes 21 de agosto del 2020. Nosotros somos egresados de la década de los 70, 80 de diferentes carreras de la Universidad Nacional sede Medellín, que forjamos lazos de amistad perdurables que nos permitió reencontrarnos casi 40 años después para renovar y continuar con gratitud el compromiso frente a la educación pública, para resaltar los servicios estudiantiles de bienestar universitario, especialmente la de las residencias estudiantiles, que hizo y hace posible que estudiantes de la provincia de escasos recursos accedan a educación de calidad, aproximando este grupo al cumplimiento de un derecho fundamental al que aún muchos no tienen. Bueno, recordamos la metodología del conversatorio para lograr pues un desenvolvimiento ordenado y aprovechar de mejor manera el tiempo del experto invitado. Durante la intervención del expositor, solicitamos mantener sus micrófonos y cámaras apagadas para tener mejor audio y video en la presentación del tema central. Después de la intervención central, damos paso a presentar las preguntas sobre el tema expuesto. Estas serán seleccionadas por el ingeniero Guillermo Villa de las preguntas realizadas en el chat, y él realizará las preguntas al expositor. Posteriormente se genera el foro permitiendo intervenciones de los asistentes referidas al tema expuesto por un máximo de 5 minutos. El orden para las intervenciones será en el orden de solicitud en el chat. Paso enseguida a presentar la trayectoria del ingeniero Jorge Forero. El ingeniero Jorge Forero es ingeniero químico con maestría en informática e ingeniería química de la Universidad Industrial de Santander. MBA en gestión de hidrocarburos, Universidad Villa del Mar de Chile. Estuvo vinculado durante 23 años al Instituto Colombiano del Petróleo como ingeniero de investigación y desarrollo. Su experiencia profesional ha estado focalizada en evaluación de sistemas de producción de hidrocarburos, tratamiento de fluidos, proceso de deshidratación y desalado de crudos y manejo integral del agua de producción. Actualmente se desempeña como consultor e investigador para la industria de oil and gas. Damos gracias al ingeniero Jorge Forero por su participación en este conversatorio, quien disertará sobre los fundamentos de gerenciamiento de aguas de producción en yacimientos convencionales. Tiene usted la palabra, ingeniero Jorge Forero. Sí, muy buenas tardes a todos, muchas gracias. No sé si el sonido está bien. Sí, está muy bien. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. La charla de hoy es una charla, digamos, como inicial, porque es un tema bien interesante que hemos venido manejando y que tiene un gran valor en el manejo de los campos, tanto convencionales como no convencionales, que es el manejo de los fluidos. En este caso, el fluido es el agua, y el objetivo de esta charla es cambiar un poco el concepto que se tiene del agua de producción, que en general no es siempre el caso, pero en general yo diría que por encima de un 90% se considera el agua de producción como un residuo. Entonces vamos a mirar un pequeño detalle del gerenciamiento de un campo de producción. Voy a ir un poco rápido, si al caso hay una pregunta, por favor,
la toman y al final volvemos atrás si es necesario. Entonces, si miramos en general un campo de producción, vemos que los indicadores de producción o de funcionamiento de un campo hoy en día han cambiado respecto a lo que era hace 30, 40 años, y en general estos indicadores de producción son estos que están acá. Son reducir, disculpen, me pongo aquí el láser. Son estos, reducir el costo de manejo del agua. Hoy en día, ustedes saben que en general en Colombia, por ejemplo, en Colombia el promedio, estamos hablando de un 94-95% ya de agua. El año 2016 el dato oficial era 14 barriles de agua por uno de crudo, que ahorita vamos a mirar que eso no debería ser, ¿no? De reducir los problemas de los impactos ambientales, incrementar la productividad del aceite. Ojo que aquí hay una palabrita que a veces no se interpreta bien. La productividad del aceite es bastante diferente a la producción de aceite, ¿no? Ahorita miramos qué es eso. Y sobre todo incrementar las reservas. Si yo cumplo con estos factores, muy seguramente mi negocio va a ser fructífero. Y los cuellos de botella en general que se generan por estos factores de producción son casi siempre cuánto me cuesta manejar ojo que dice manejar un barril de agua, no cuánto me cuesta tratarlo, ¿no? Cuánto me cuesta manejarlo, cuál es la producción de agua que tengo, cuál es la producción de aceite y qué tanto de verdad yo he recuperado el crudo que está allá, ¿no? Que tiene que ver con el factor de producción. Aquí pues la idea de todo esto pues es incrementar las utilidades. Como todo negocio, en la charla anterior, esto como todo negocio es igualito. Aquí el objetivo de un campo de producción no es producir petróleo, no es producir gas, no, es producir dólares, porque cualquier campo, así produzca 2, 3 millones de barriles de crudo, si la caja no da dólares, ese negocio no funcionó. Entonces, el objetivo es subir las utilidades y bajar los costos, bajar la producción de agua. Ojo que esto es muy importante, bajar la producción de agua y bajar los impactos que yo pueda generar por esto. Ahí yo sé que se generan una cierta discusiones, ¿cómo así que bajar la producción de agua? Es que los pozos de producción de petróleo es para producir petróleo o gas, no para producir agua, ¿no? Y cuando yo tengo un pozo de producción que tiene más del 90% de agua, pues eso no es un pozo de petróleo, eso es un pozo de agua que viene con algún contenido de petróleo. Es bien importante eso. Yo sé que algunos van a tomar nota y les agradezco que por favor la tomen para que lo discutamos después. Miremos cuál es el ciclo del agua, así muy rápido, ¿no? El ciclo del agua es muy importante en todos los ciclos. Por ejemplo, el ciclo de las rocas, que es donde tenemos las rocas metamórficas y estas rocas se desgastan y esas rocas forman rocas sedimentarias y esas rocas sedimentarias se profundizan en la corteza terrestre y forman rocas metamórficas y luego nuevamente rocas ígneas y toda esta cosa. Es muy importante decir que este proceso no se llevaría a cabo si no hubiese agua. El mensaje real aquí es que donde haya rocas, hay agua. No existen rocas secas en la tierra. Usted puede recoger una roca que está en el desierto y lleva 20 años al sol y le mide la humedad y al menos tiene 1% de humedad. Entonces es bien importante decir eso, no existen rocas secas en la corteza terrestre, a menos que la meta a un horno a 300 grados por 2 horas, esa está seca, pero una vez la saque a la superficie ya vuelve a absorber humedad. Y el ciclo del agua es este, y en ese ciclo del agua pues hay una serie de, vamos a verlo ahorita con un poquito más de detalle, hay una serie de elementos que me permiten que mi ciclo de las rocas
se genere. Vamos a mirar algunos elementos muy sencillos del agua, pero es importante tenerlos claros porque los vamos a usar más adelante. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que el agua es uno de los muy pocos fluidos que existen naturalmente en la Tierra, que a las condiciones de la naturaleza puede ser gas, sólido o líquido. Eso es importantísimo. Podemos también decir que el agua es un disolvente universal. El agua disuelve lo que sea. Más adelante vamos a ver que el agua es capaz de disolver el oro, es capaz de disolver el plomo, el platino, cualquier elemento se disuelve en agua. El agua es un cuerpo único, no hay aguas, yo no puedo decir que hay un agua que no ha estado en contacto con otra agua, no. Siempre el agua que existe en la naturaleza es un agua que forma un cuerpo único, ella está conectada por todos lados. El océano está conectado con el agua que está en la cima del monte Everest, está conectado por muchas formas, pero está conectado, no hay agua independiente. Es más, nosotros como seres humanos, nosotros tenemos en promedio 75% de agua y nosotros estamos conectados con todo el ciclo del agua. Es por eso que si el agua que tenemos alrededor, por ejemplo, está contaminada con plomo, nosotros terminamos teniendo plomo. Si el agua está contaminada con un insecticida, nosotros vamos a estar contaminados con un insecticida. Hay muchos caminos por donde nos contaminamos. Bueno, aquí hay una serie de elementos. La vida en la Tierra no existiría sin agua, porque la vida en la Tierra, el origen, se da en la fotosíntesis, y la fotosíntesis no se puede dar sin agua. Y aquí hay una serie de variables que son muy importantes en el agua, pero alguna que es muy importante es que el agua es un lubricante natural. Y eso lo vamos a entender ahorita cuando miremos la producción de petróleo. O sea, sin agua, si un yacimiento no tiene agua, ténganlo por seguro que el factor de recobro va a ser mucho más bajo que cuando el yacimiento tiene agua, porque el agua es el lubricante que permite que el crudo se deslice a través de los poros de la roca y pueda fluir. Pero ahorita lo miramos un poquito con más detalle. Y hay algo importantísimo: cualquiera que sea el agua, la naturaleza es capaz de volverla nuevamente pura. Y eso es simplemente el ciclo del agua. Y al final, pues el agua es la base de la vida. Casi que cualquiera de nosotros conocemos el ciclo del agua, y pues realmente lo que vemos es que hay un depósito, que en general es el océano. Hay una energía que hace que esa agua se evapore, esa agua luego forma unas nubes, se precipita y luego vuelve hacia ese depósito, y ese sistema se mantiene en movimiento. Ojo que el movimiento de este sistema, bueno, como aquí no hay preguntas y respuestas, entonces yo voy dando las respuestas. El movimiento de este sistema pues requiere energía. ¿Y cuál es la energía que mueve esto? La energía que mueve esto es el sol. Entonces uno ve este ciclo del agua y dice, pues sí, ese es el ciclo del agua que me enseñaron en la escuela primaria, y resulta que ese no es el ciclo del agua real. El ciclo del agua real es este. ¿Cuál es la diferencia con el que vimos antes? Que tenemos una gran cantidad de agua que se transporta no por encima, no por la superficie, sino por el subsuelo, y que en el subsuelo hay ahorita lo miramos, hay una gran cantidad de agua. Lo demás sí es lo mismo, ¿no? Se evapora, se condensa, se precipita y formamos todo esto que hay en la superficie. Pero aquí vamos a concentrarnos un poco en lo del subsuelo, que es lo que tiene que ver con la industria del petróleo. Por supuesto que la superficie también, pero aquí más importante es, que es un poco más desconocido, es cuál es el papel del agua en nuestra industria, y entonces vamos a tratar de entender algunas cosas. El agua es se ha demostrado que el agua está en todas partes, que hay fenómenos curiosos como los venteos en el fondo del mar.
es un fenómeno muy curioso. Hay zonas en las islas, por ejemplo, en las islas del Pacífico Sur, donde la gente cuando quiere agua dulce se va para el mar, se sumerge 10, 20, 30 metros y toma agua de allá, y esa agua es fresca. ¿Por qué? Porque el agua llovió en alguna parte y se fue por el subsuelo y salió en el fondo del mar. Y otro fenómeno bien interesante que es un poco desconocido es que el agua está en profundidades absolutas, mejor dicho, el agua está en el centro de la Tierra, porque uno de los fenómenos que demuestran eso de manera más clara es, por ejemplo, cuando un volcán hace erupción y se mide el contenido se caracteriza el vapor que produce este volcán, y en general los vapores que se generan en un volcán tienen por encima, en promedio, tienen por encima del 70 hasta el 90% de agua. Entonces lo que dicen los vulcanólogos es, oiga, el agua es la energía del volcán, porque cuando el volcán encuentra agua, ustedes saben que el factor de expansión del agua al convertirse a vapor es altísimo. Eso es lo que le da la fuerza al volcán para poder hacer erupción. Pero son fenómenos interesantes del agua que más adelante los vamos a seguir viendo. Esto no acaba aquí. Muy importante decir es que el agua, cuando yo hago un balance de masa del agua, y esto es un primer número que golpea duro, que se desconoce mucho, el agua fresca que está en el subsuelo puede llegar a ser hasta 5.000 veces mayor que el agua fresca que está en la superficie. Eso es un dato importantísimo. O sea, el verdadero recurso de agua fresca, que es con el que nosotros podemos vivir, está en el subsuelo, no está en la superficie. Los balances de varios autores muy reconocidos en el mundo hablan de por lo menos 5.000 veces. Eso quiere decir que si yo tengo 1 litro de agua en la superficie fresca, en el subsuelo hay por lo menos 5.000 litros. Entonces eso es otro factor que es importante tenerlo ahí claro, y lo vamos a mirar después. Ahora, el agua, que fue un temita que yo puse un pedacito de esto, un granito de esto, es cuando el agua cae al subsuelo. Aquí, bueno, la única fuente de agua fresca es el agua lluvia. Entonces, cuando el agua lluvia cae al subsuelo, no es que el agua entre y pase y ya, como si pasara por un tubo. O sea, es que aquí hay un tubo y entonces entró el agua con unas condiciones y al otro lado salió con las mismas condiciones. No, el agua tiene un papel muy importante en el subsuelo, y es que es un reactivo de primera clase. O sea, prácticamente no hay ninguna reacción en el subsuelo que se dé si no tiene agua. Y una de las principales reacciones del subsuelo, que la conocemos nosotros, que vivimos de ella y que hemos trabajado en ella, es la generación de hidrocarburos. Entonces, para acortar un poquito el tema, no hay petróleo, no hay gas sin hidrocarburos. No hay carbono orgánico total, el famoso TOC, sin agua, perdón, yo dije hidrocarburos. O sea, no existe la forma de generarse el petróleo o el gas si no hay agua con él, porque el agua es factor predominante para que se produzca el petróleo como lo conocemos. Entonces, aquí nos pasamos esto un poquito, y también el agua se nota muy claramente cuál es su reacción, y ya cuando entramos un poquito en la industria del petróleo es que, oiga, yo encuentro arriba rocas sedimentarias bastante sueltas, luego las veo más abajo que puede ser la misma roca, pero ya está cementada, pero más abajo ya de pronto se ha disuelto algo, se han hinchado las arcillas, aquí se han deshidratado. Todo eso sucede por el agua, y el agua es la que hace eso. O sea, es capaz de convertir una roca netamente sedimentaria en un cristal. ¿Y cuáles son esos cristales importantes que podemos generar? Estas reacciones son tan críticas que a través de estas reacciones que estamos viendo aquí es que se producen elementos tan extraños que ni siquiera entendemos, como por ejemplo un diamante. Un diamante se produce
porque hay una reacción en condiciones de temperatura, presión del carbono con otros elementos y con el agua. Entonces, un diamante no podría producirse sin el agua, como ni una esmeralda ni nada. Mejor dicho, no hay ningún elemento que esté en el subsuelo que no pase en su reacción por agua. Después hablamos de la calidad del agua, qué es lo que tiene el agua, pero agua como H2O. Entonces, esto nos lo saltamos un poquito, y aquí vemos que las principales reacciones que genera el agua en el subsuelo son reacciones de solución, o sea, el agua es capaz de disolver sales, cloruros, sulfatos, sulfuros, nitratos, toda esta cosa, pero a la vez ella es capaz de precipitar. Y esto lo entendemos muy bien cuando hacemos inyección de agua, ¿no? Metemos el agua totalmente libre de sólidos, totalmente libre de partículas, pero mire, me está taponando el yacimiento, porque el agua, esa es la forma más clara, y me alegra estar en un grupo como estos, porque cuando no estoy con gente del petróleo, me es difícil explicar esto, pero aquí como estamos en el mismo cuento, oiga, ¿y por qué el agua que está tan libre de sólidos, ¡pum!, lo primero que hace es taponarme el yacimiento o de erosionarme el yacimiento? Porque tiene que haber una compatibilidad entre esa roca, entre esa agua, a esas condiciones de presión y temperatura que yo la meto para que no haya ninguna reacción. Entonces siempre hay reacciones, siempre, eso no se pueden eliminar, de disolución y de precipitación. También hay reacciones de oxidorreducción, de reacciones complejas. Estas reacciones complejas sobre todo las vemos en las arcillas. Nosotros vemos que hay una arcilla ahí y sabemos que ahí había agua, pero cuando le metemos un agua de superficie o de otro lado o tratada, vemos que la arcilla se hincha. Pero ¿cómo así si esa arcilla tenía agua ahí y ahora le metí esta agua y se hinchó? O pasa lo contrario. Tengo un sistema muy estable de arcillas con un agua y le llega otra agua y la arcilla se deshidrata, libera el agua que había absorbido y empiezan a derrumbarse las estructuras. Bueno, pero ¿cómo así? Y hay una serie de reacciones que ahorita no vamos a entrar en detalle, de pronto en las preguntas las miramos, que hace que se generen una gran cantidad de reacciones en el subsuelo, y entonces ellas no podrían ser válidas si no hay agua. Es muy importante ver estas reacciones de precipitación o de disolución. Cuando yo meto recuerden que siempre el agua que entra al subsuelo entra como agua fresca, porque el origen de toda el agua es la lluvia, no hay otro origen de agua fresca sino la lluvia. Entonces siempre al subsuelo entra el agua fresca, pero como ella tiene reacciones de disolución, ella empieza a absorber minerales, algunos minerales de la roca, o empieza a precipitar otros, pero esta es muy importante, esta reacción de disolución es que el agua empieza a cambiar sus propiedades. Entonces el agua, por ejemplo, si cae en una roca que tenga alto contenido de cloruros, pues ella empieza a disolverlos. ¿Y qué pasa? El agua que tenía muy bajo contenido de sólidos disueltos empieza a subir el contenido de sólidos disueltos. Esto quiere decir, empieza a llenarse de sales. No es que haya un agua que allá que tiene sal y esa es distinta a la que está arriba. En general vamos a ver que no es cierto, es la misma agua. Y como les digo, el agua es un solo cuerpo. Pero bueno, aquí aparecerán una serie de elementos. Aquí tenemos un poco más detallado cómo suceden los procesos de cementación, cómo suceden los procesos de disolución. Pero bueno, creo que eso, de pronto si hay alguna pregunta en especial, lo miramos con detalle y lo revisamos. Es muy importante decir que el agua es el generador, claro, con otros elementos, no solamente con el agua, sino con el ciclo de las rocas, el ciclo del carbón, el ciclo del nitrógeno, el ciclo de todos los elementos están en ciclos. Entonces, esas reacciones en el subsuelo nos dan las rocas que nos sirven para construir, nos dan las arcillas, que las arcillas no son nada diferente a las rocas, las propiedades o la calidad de la arcilla como material es exactamente igual a la roca, pero que se diferencia es por su tamaño, ¿no? Cuando yo tengo tamaños ya muy finos, esto es una arcilla,
pero el contenido, digamos, químico de esa arcilla es exactamente igual a las rocas que en algún momento lo rodearon. Nos da la sal, nos da aquí el yeso, todo lo que nosotros usamos para construir yeso, carbonatos, toda esta cosa lo generó el agua, pero adicional a eso nos da los metales. Entonces nos da el cobre, el hierro, nos da las gemas, y lo más importante, que es lo que más vale en este cuento, es que nos da un suelo rico en nutrientes, que esos nutrientes son por los que vivimos nosotros. ¿Y por qué? Porque es que ese suelo con nutrientes es el que alimenta las plantas, y las plantas me dan los alimentos y yo me alimento de ellos, pero realmente es el que mantiene, o sea, todo este ciclo de superficie y subsuelo son los que mantienen este planeta en movimiento. Entonces, les quería mostrar algo, por ejemplo, el agua a sus niveles, a la capacidad que tiene el agua para disolver. Ella puede disolver cualquier elemento en el subsuelo, simplemente porque hay reacciones catalizadas y son capaces de disolver cualquier cosa. Y las minas de cualquier metal, esta es una mina que queda creo que es en Azerbaiyán. Esa mina se demostró que donde se encontró la mina, que era un depósito de plomo y de cobre, se demostró y pudieron encontrar cuáles eran las formaciones que habían transportado tanto el cobre como el plomo para formar una de las más grandes minas que existen en el mundo de cobre y plomo, y encontraron el mecanismo, cómo viajó ese cobre y ese plomo, ¿no? Esas son preguntas que a veces uno no se hace, ¿no? Oiga, pero aquí ¿por qué hay oro? Y entonces téngalo por seguro que donde hay una mina es porque hay una conexión con aguas muy profundas, y esas aguas muy profundas se encargaron de traer esos materiales desde el centro de la Tierra, desde el magma, y los subieron. Ustedes saben que en el magma hay muchísimo oro y hay muchísimos metales, pero como no podemos llegar allá, ni podemos sacarlo ni nada por ahora, entonces nos toca esperar a que el agua no lo traiga. Y aquí hay otro caso. Esta es una mina que queda en Zambia, que también es de cobre. Encontraron cómo el cobre pudo ser transportado por una combinación entre agua fresca y agua de mar, que formaron la mina en la superficie. Esta ciencia se llama hidrometalurgia, es bien interesante, de cómo el agua en unas condiciones de presión y temperatura del subsuelo y catalizada por diferentes tipos de roca es capaz de hacer esto, porque el agua casi que se vuelve un plasma. Digamos que es una teoría, eso no se ha demostrado, pero los grandes conocedores de esto dicen la única forma de transportar esos metales es con un fluido que se mueva, y los fluidos que se mueven en el subsuelo, el único es el agua. Claro, el petróleo también se mueve, pero más adelante les voy a mostrar que el petróleo no se mueve solo. El petróleo se mueve porque el agua lo mueve, él solito no es capaz de moverse. Entonces aquí hay una serie de reacciones químicas que se generan, que no vale la pena mirarlas, las tenía ahí por si alguien decía, pero yo conozco tal reacción, de pronto tener aquí algo como que, por ejemplo, hay una reacción que es muy conocida, que es, por ejemplo, la conversión de sulfatos a sulfuros. Eso lo conocemos mucho cuando estamos en campos donde inyectamos agua, y resulta que dependiendo de la estructura litológica de la zona, en general por debajo de 300, 400 metros ya no hay sulfatos. Cualquier sulfato que usted meta, como sea, sobre todo disuelto en agua, por las reacciones que se generan en esa zona, esos sulfatos se convierten a sulfuros inmediatamente. Entonces, ahí, por ejemplo, podríamos decir, si yo meto un agua con sulfatos, inmediatamente yo voy a tener sulfuros en el yacimiento. Y eso es una de las razones por la cual hace varios años se eliminó el uso de sulfatos en los tratamientos de aguas de producción, porque se metía sulfatos de aluminio, por ejemplo, y el sulfato de aluminio era un muy buen elemento para clarificar el agua, pero me dejaba residuos que inmediatamente me generaban sulfatos en el fondo. Y ustedes y yo conocemos muchos campos donde no hicieron caso a eso y hoy en día están llenos de sulfuros. Y, maestro, por no respetar la naturaleza, por no entender qué es lo que la naturaleza hace,
nos llenamos de sulfuros en nuestros campos y en general perdimos, por ejemplo, el valor del gas se perdió mucho en muchos campos que no vale la pena nombrarlos porque seguramente ustedes los conocen tan bien como yo. Una forma de demostrar que el agua es un reactivo es esto, ¿no? Las estalactitas y estalagmitas. Oiga, ¿cómo deforma eso? Eso deforma única y exclusivamente porque el agua fue capaz de transportar los materiales con que están construidas estas rocas, fue capaz de transportarlas de un lado a otro. Si no hubiese un elemento que transportara esos materiales, no existiría este tipo de fenómenos, como tampoco existiría este otro tipo de fenómenos que son las aguas termales, ¿no? Que son totalmente diferentes a las aguas de superficie, es porque de algún modo, llamémoslo así, se formó un cortocircuito en el subsuelo y entonces hay un canal por donde se transporta muy rápido un agua que todavía está en proceso y que todavía no estaba madura para salir a la superficie, pero así es la Tierra, hay situaciones como esas. Hay lagos, hay un lago en Rusia, que ahorita no me acuerdo el nombre, se llama el lago Escondido, creo que es, pero es en ruso, y es un lago que no vive ahí una bacteria como la que conocemos, no hay un solo pez ahí porque son aguas tóxicas para la superficie, entonces cualquiera diría, pero ¿cómo así? Si es que la naturaleza, no, ahí en esa zona hay una falla geológica que hace que el agua venga directamente desde profundidades bastante grandes. Bueno, en esos ciclos también existe el ciclo del carbón, y pues no lo voy a explicar mucho porque es muy parecido al ciclo del agua. Entonces digamos que arrancamos del carbón, que son los seres orgánicos, nosotros somos parte de ese ciclo, por supuesto, y entonces ese carbón de alguna manera se convierte en CO2. A nosotros cuando fallece un ser humano, pues se convierte básicamente en CO2 y hoy en día los hornos crematorios pues ayudan rapidito a que se convierta en CO2 y ese CO2 pues vuelve y cae con el agua y es capaz de enterrarse y es capaz de ir al subsuelo y aquí es donde empiezan a suceder las cosas mágicas y ese CO2 abajo forma carbonatos y forma carbón orgánico total y después termina formando petróleo y termina formando gas y entonces ese es el trabajo que nosotros hacemos de decir, aquí está el petróleo, venga, lo sacamos, pero tenemos que entender todo esto para lograr hacer las cosas de la mejor manera posible. Aquí les voy a tirar una espinita chiquita, por no conocer estos ciclos sencillos, es que tenemos factores de recobro. En Colombia, en promedio, el factor de recobro no pasa del 15%. Entonces, si conociéramos mejor y respetáramos estos fenómenos naturales, esos factores de recobro pueden ser mucho más grandes. Y ahorita lo vamos a mirar cómo son. Entonces, este ciclo asociado con el ciclo del agua y asociado con los ciclos de las rocas, pues son los que me permiten tener el petróleo. Aquí vemos cómo el petróleo en su diagénesis se convierte en un querógeno, dependiendo de dónde viene ese carbón orgánico, y entonces luego se genera una catagénesis, que es la que me produce los hidrocarburos líquidos, y luego si el asunto no se controla, pues se va a una metagénesis, que es el que me produce el gas, y por último, si por alguna razón ese gas o ese hidrocarburo no pudo viajar, pues entonces se me convierte en grafito, y ahí empieza el grafito luego a convertirse en diamante y todo, sino que ya son unas reacciones muchísimo más complejas, y pues lo que quiero mostrar aquí no es cómo se hace eso, sino que cómo el agua interviene en estas cosas, porque todo el material orgánico que tenemos aquí arriba, ese material orgánico no existe sin agua, no existe si no hay agua. Entonces, vamos a mirar unos detalles pequeños de si por alguna razón, no sé si se ha permitido, ustedes creen que hay una cosa que deba discutirse en el punto y ustedes lo permiten, no hay problema, paramos y lo miramos. Pero no sé si mejor lo dejemos todo al final. Porque aquí hay cosas que mueven las bases. Yo sé que estoy moviendo bases porque esto es digamos, una forma nueva de ver cómo es que hacemos las cosas, o no nueva, digamos más integral, ¿no? Entonces, vamos a mirar cómo es un sistema petrolífero. Un sistema petrolífero tiene básicamente estos puntos,
primero tiene que haber una generación, realmente aquí atrás primero tiene que haber una formación de CO2, pero digamos que tiene que haber una generación, tiene que haber una zona donde se esté generando el hidrocarburo, y ese hidrocarburo, la generación de ese hidrocarburo, pues depende de todas estas variables, depende de qué tipo de roca tengo, de cuál es el carbón que tengo, de cuál es la curva de producción, cuál es la maduración de eso, depende del tiempo de migración, en fin, no vamos a mostrar cada una de estas. Después de esa generación, yo tengo una migración. Después de esa migración tengo un encapsulamiento, o una trampa donde se acumula ese hidrocarburo. Ahí se hace una retención y luego viene el recobro, que es donde nosotros entramos y empezamos a recoger eso. Esto solamente es para, algo bien interesante que hay aquí, es que de todo ese carbón orgánico que se va hacia el subsuelo, nosotros debemos entender que por procesos de eficiencias y cosas de estas, más o menos lo que se calcula es que mucho menos del 10% se ha convertido en petróleo o en hidrocarburos. Entonces, ahí viene una discusión bien interesante de, bueno, realmente lo que nosotros hemos encontrado hasta ahora de petróleo, ¿es ese el petróleo o es más? Ahí viene una discusión bien interesante, pero lo que puedo decir es que más o menos lo que hemos recuperado de petróleo en superficie no pasa en muchos casos. Hay diferentes puntos de vista, pero en general el número promedio no pasa de un 4 o 5% de lo que hay en el subsuelo. Ojo, no como petróleo, sino como carbón orgánico total. La pregunta es aquí hay una pregunta que es un poquito corrosiva, y es, bueno, y nosotros sí estamos seguros que hemos encontrado los principales yacimientos de hidrocarburo convencional. Ahí queda una pregunta interesante. Pero lo que les puedo decir, otro factor que les puedo decir es que el petróleo que hemos recuperado, o que existe más bien, no que hemos recuperado, sino el que existe, ni siquiera es capaz de dar la energía que da el sol en 2 días. O sea, si yo pudiera coger la energía que da el sol en la Tierra en 2 días y convertirla en energía usable, habríamos reemplazado ya todo el petróleo que hemos sacado y que existe en el subsuelo, porque ahí hay un balance de energía bien interesante, y el proceso de producir petróleo es bastante ineficiente. Terminan siendo mucho menos que el 1% de la energía que digamos que se enterró en el subsuelo. Esos son, digamos, números que no tienen fronteras definidas, pero que los autores los dicen, no, oiga, lo que hemos sacado, la energía que se enterró fue mucho más grande que la que hemos sacado. Entonces ahí se generan una serie de discusiones que las podemos dejar para más adelante. Entonces miremos cómo es la generación del petróleo. Entonces la generación del petróleo en general fueron corrientes de agua, ojo que siempre está el agua por todos lados, corrientes de agua que transportaron sedimentos, y en esos sedimentos iban bastante carbón orgánico, y ese carbón orgánico empezó a enterrarse por sí mismo, a irse hacia el fondo de la tierra por el ciclo de las rocas, cosa que no sucede en 1 o 2 días, ¿no? Eso toma sus añitos para que pase eso. Y ahí, por ejemplo, es una lignina, o sea, es una estructura de la madera, y la estructura de la madera han sido capaz que metiéndole hidrógeno reactivo y después OHs reactivos, son capaces de crear algo muy parecido al petróleo. ¿Y qué es hidrógeno y OH? Es agua. Entonces, esto es una forma de decir, oiga, el carbón orgánico no puede convertirse en petróleo si no tenemos agua. Entonces, el agua en el fondo de la Tierra de pronto no es H2O, sino es un plasma que trabaja independiente, el hidrógeno por un lado y el OH por otro lado. Bueno, no independiente, pero digamos, trabajan de una manera que hacen que el agua es capaz de convertir
ese material vegetal que estaba aquí, esta lignina, en unos precursores de los hidrocarburos. Este es un tema bien, bien importante y no solamente demuestra que el petróleo necesita el agua para formarse, sino que el agua es un reactivo altamente necesario para producir cualquier cosa. Y ojo que esta reacción, ¿en dónde se lleva a cabo? Esta reacción se lleva a cabo en la roca madre, porque allá es donde se genera el petróleo. Entonces, cuando a veces yo oigo por ahí que no, que es que la roca madre está lejos de los acuíferos, no es posible, porque es que la roca madre para producir el petróleo tiene agua. Y después les cuento unos detalles interesantes de que el agua que expulsa la roca madre en sus últimas etapas de maduración es agua absolutamente pura. Eso es bien interesante mirarlo. Entonces, miremos, por ahora no nos metamos con los no convencionales, con la roca madre no nos metamos por ahora, porque ese tema, si quiere, lo tratamos después en otro lado, porque es bien interesante y aquí no vamos a desviarnos de eso. Entonces, miremos los yacimientos convencionales. Normalmente se dibuja un yacimiento convencional así, donde dice, oiga, aquí hay una roca madre, y esa roca madre por alguna razón se fracturó, entre otras cosas. Aquí aprovecho para decir, el fracking es un proceso absolutamente natural. O sea, si yo lo hago bien, si no, la roca misma lo va a hacer. Que lo hace en unos años, o en 1000 años, o en 10.000 años, eso es otro cuento. Pero es un proceso natural y eso es una forma de defender la